¿Qué harías si la persona que salvó la vida de tu hija estuviera a 6 metros de ti y ni siquiera supieras su nombre? Ahora imagina descubrir que tu propia empresa lo sabía desde hace 3 años, y que en silencio le pagó para que desapareciera. Esa es la noche imposible que una madre multimillonaria está a punto de vivir. 2 horas antes, nada de esto parecía posible. Porque hasta donde sabía todo el mundo en ese salón, su hija jamás volvería a caminar. Pero corrió. No tropezó, no se arrastró, corrió, aferrada a un andador con los nudillos blancos. Corrió con los pies descalzos golpeando el mármol frío, los brazos bombeando. Una niña de 7 años que no había dado 10 pasos sin ayuda en 3 años. De pronto lanzada a toda velocidad como si su vida entera dependiera de los siguientes 10 segundos. En algún lugar detrás de ella, un micrófono seguía transmitiendo una frase que nadie en ese salón recordaría jamás cómo terminaba. Porque 300 personas acababan de presenciar algo que no podían explicar. Y las explicaciones, como resultó, son mucho más difíciles de encontrar que los milagros. El Hotel Fairmont Olympic brillaba dorado esa noche, como siempre lo hacía para la gala segundo paso. Las lámparas de cristal bañaban con luz cálida las mesas redondas vestidas de lino blanco. Un trío de jazz tocaba algo suave cerca del bar. Una docena de niños en sillas de ruedas y aparatos ortopédicos reían juntos, como si toda la velada se hubiera organizado solo para ellos. Y en cierto modo, así era. Camille Crowe estaba de pie en el podio, con un traje gris carbón cortado con tal precisión que parecía menos ropa y más armadura. A sus 34 años, era el tipo de mujer cuyo nombre hacía que los inversionistas se enderezaran en sus sillas. Había llevado Crowe Neural Systems de un garaje en Bellevue a una empresa que diseñaba prótesis guiadas solo con el pensamiento. Y dirigía cada sala en la que entraba igual que dirigía su empresa, con control total y ensayado. Su única joya era el reloj Rolex de su madre fallecida, que llevaba flojo en la muñeca y que presionaba con el pulgar cada vez que el silencio de la sala se volvía demasiado pesado. Cada niño, dijo al micrófono, con la voz uniforme y ensayada, merece la oportunidad de volver a correr. No tenía idea, ahí de pie bajo la luz de las lámparas, de cuán completamente esa frase estaba a punto de hacerse realidad, ni de cuán poco control tendría sobre cómo iba a suceder. Cerca del borde del escenario, en una silla de ruedas azul pálido que en 3 años se había vuelto menos un aparato y más una segunda piel, estaba sentada Chloe, la hija de Camille. La necesitaba desde el incendio, cuando una caída durante el rescate le dejó una lesión en la columna que ningún especialista de Seattle lograba explicar del todo. Algunas semanas sentía las piernas, otras no, y todos los médicos que Camille consultaba usaban la misma palabra cuidadosa y llena de incertidumbre: incomplete. 7 años, cara redonda, observadora de una manera que la mayoría de los niños no lo eran. Mantenía las manitas metidas en los bolsillos de su chaqueta, un puño cerrado con fuerza alrededor de un pedazo de tela que jamás dejaba que nadie viera. No miraba a su madre dar el discurso. Miraba las muñecas de cada adulto que pasaba cerca de ella. Sus ojos caían ahí primero, rápidos y silenciosos, como si estuviera buscando algo que había perdido hace mucho tiempo y nunca hubiera dejado de buscar. Afuera, más allá de los ventanales que enmarcaban el salón, el estacionamiento de Ballet Parking descansaba bajo un baño de luz de sodio. Una Range Rover oscura tenía el cofre abierto, y debajo de él, un hombre con una camisa de franela azul desgastada trabajaba con la paciencia calmada de alguien que confiaba mucho más en las máquinas que en los micrófonos. Warren Brooks tenía 38 años, construido como se construyen los hombres que pasan la vida usando las manos en lugar de las palabras. Cada pocos minutos, sin parecer notarlo, se bajaba la manga izquierda hasta más allá de la muñeca. Su hijo, Calvin, de 10 años, estaba a su lado, pasándole herramientas como si fuera el trabajo más natural del mundo. «Papá», dijo Calvin, limpiándose la grasa en la rodilla del pantalón. «¿Por qué nunca usas mangas cortas?» «Ni siquiera en julio». Warren le dio esa sonrisa breve que termina una conversación antes de que empiece, y se bajó la manga otro centímetro. Algunos hábitos que había aprendido eran mucho más fáciles de mantener que de explicar. De vuelta en el salón, Camille llegó a la línea que había ensayado una docena de veces frente al espejo esa mañana. Cada niño merece la oportunidad de volver a correr. Y nunca terminó la frase. Abajo del escenario,
Chloe empujó su silla de ruedas hacia un lado con tanta fuerza que la rueda golpeó contra la pata de una silla, haciendo saltar a dos invitados cercanos. Entonces se puso de pie. No apoyada en el reposabrazos, no tambaleándose como decían las notas de 3 años de terapia física que debería hacerlo. Simplemente se levantó, de la manera común y corriente en que cualquier niño se levanta de una silla, y corrió directo hacia las puertas de vidrio, directo hacia el desconocido arrodillado junto al auto de otra persona. Warren levantó la mirada justo cuando ella llegó hasta él. Su mano se movió por puro reflejo, bajando la manga para esconder lo que había debajo. Llegó medio segundo tarde. Chloe le sujetó la muñeca con ambas manos pequeñas, justo sobre la línea alzada y descolorida de la cicatriz, y dijo la frase que terminaría con la velada cuidadosamente organizada de todos. Recuerdo esto. La boca de Camille seguía abierta alrededor de la palabra correr. No salió ningún sonido de ella. El micrófono colgaba olvidado a su costado mientras 300 invitados giraban, mesa por mesa, para ver que había dejado a su anfitriona congelada a mitad de frase. Chloe no lo soltó. Se aferró a esa cicatriz como quien se aferra al único barandal firme de una escalera en la oscuridad, mirando hacia arriba, hacia un hombre al que, según todos los registros oficiales en poder de su madre, jamás había conocido en su vida. Y Warren, que había pasado 3 años perfeccionando el arte silencioso de ser olvidado, se quedó congelado bajo la luz de la calle. Las manos pequeñas de una niña rodeaban la única parte de sí mismo que nunca había dejado de esconder. Metido en el bolsillo de la chaqueta de Chloe, olvidado por el momento, había un pedazo de tela a cuadros chamuscada. Cualquiera que mirara con suficiente atención habría notado que coincidía, hilo por hilo, marca de quemadura por marca de quemadura, con la manga que Warren no dejaba de bajarse. Nadie estaba mirando tan de cerca todavía. Para el final de la noche, todos lo estarían, y nada de la vida que ambas familias habían construido con tanto cuidado volvería a verse igual. Los murmullos empezaron antes de que Camille siquiera llegara a las puertas. Los teléfonos se levantaron por todo el salón. Docenas de pequeños rectángulos brillantes giraron hacia la ventana, donde una niña con vestido de fiesta sujetaba la muñeca de un mecánico como si su vida entera se hubiera reconstruido alrededor de ese único punto de contacto. Los tacones de Camille golpeaban el piso de mármol fuerte y rápido, cada paso resonando más fuerte que el trío de jazz que se había quedado en silencio en algún lugar detrás de ella. Chloe, su voz salió más áspera de lo que pretendía. Chloe, cariño, ven aquí. Warren intentó hacer lo correcto. Se agachó, liberando su muñeca del agarre de Chloe con la misma paciencia cuidadosa que usaba con un tornillo trabado. Lento, firme, sin fuerza repentina. Creo que me confundes con alguien más, cariño, dijo, lo bastante bajo para que solo ella y Camille pudieran oírlo. No soy quien crees que soy. Chloe no se movió. Señaló directamente la cicatriz, exactamente en el lugar donde la piel se plegaba en un rosa blanquecino sobre la piel bronceada, y dijo el tipo de detalle que nadie le enseña a inventar a una niña de 7 años. Te quemaste empujando la ventana para que yo pudiera salir arrastrándome. Recuerdo el humo en tu camisa. Olía como una fogata que salió mal. Ese fue el primer pequeño quiebre sobre el que giraría toda la noche, porque Warren se quedó quieto. No confundido, quieto, pero atrapado, de la manera en que un hombre se queda callado cuando un recuerdo que enterró a propósito vuelve a salir de la tierra, por sí solo. Chloe metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el pedazo de tela a cuadros chamuscada que había cargado. Durante 3 años, suave ya en los bordes de tantas noches dándole vueltas entre las manos. La sostuvo contra la manga de Warren. El patrón coincidía. Las marcas de quemadura coincidían. Incluso la costura deshilachada de un borde coincidía, hilo por hilo. Nadie en ese círculo de curiosos dijo una palabra. En algún lugar, una copa de champán al posarse sobre una mesa sonó como un disparo. Un mesero se congeló a medio paso, con una bandeja de camarones balanceada en una palma, olvidando por completo qué iba a hacer con ella. Hasta el trío de jazz, 3 canciones dentro de su set, dejó que la última nota muriera sin empezar la siguiente. Camille llegó lo bastante cerca para verlo también, y algo en su pecho se dobló, porque de pronto estaba de vuelta en Bellevue, 3 años atrás, sin haberlo querido. Humo negro rodando por el techo, madera crujiendo arriba como hielo cediendo sobre un lago,
Y un par de brazos desconocidos sacando a su hija por una ventana segundos antes de que el techo cayera. Recordaba haber gritado un nombre hacia el humo que no pertenecía a nadie ahí. Recordaba a los paramédicos diciéndole con suavidad que quien había sacado a Chloe ya había desaparecido entre los vecinos del jardín antes de que a alguien se le ocurriera preguntar su nombre. Nunca había visto el rostro de ese desconocido. Había pasado 3 años preguntándose si lo había imaginado todo por culpa y dolor, la forma en que la gente a veces construye un héroe de un recuerdo demasiado doloroso para dejarlo vacío. No lo había imaginado. Estaba de pie a 2 metros de ella, sosteniendo una llave inglesa. Recuerdo haberte sacado, admitió Warren finalmente, con la voz tan baja que apenas se sostenía. Después caí, desperté en el Arborview 2 días más tarde, y no pude ponerle cara clara a nada de eso. Pensé que no me correspondía ir a buscar. Pensé que solo era alguien que pasaba por ahí. Chloe no había terminado. Mientras los adultos hablaban en frases a medias, cuidadosas, había tomado en silencio el teléfono de su madre de la mesa del podio, olvidado ahí. Ahora giró la pantalla para que ambos vieran una captura que había guardado de una publicación de Facebook que Camille escribió, y luego borró, hacía 3 años. Buscando al héroe anónimo que salvó a mi hija del incendio. El rostro de Warren se puso del color de la ceniza. Estuvo a punto de decir algo. Abrió la boca. Se tragó las palabras. Fue entonces cuando Calvin, que había permanecido en silencio todo ese tiempo aferrado a una llave inglesa como a un salvavidas, habló de la forma directa y sin filtros en que hablan los niños de 10 años. Papá me contó una vez de un niño en un incendio. Dijo que no valía la pena que lo recordaran por eso. Por eso nunca dijo nada. Las palabras cayeron en medio del círculo como un plato al romperse. Camille pidió, en voz baja, una sala privada para hablar. Warren negó con la cabeza, ya buscando el hombro de Calvin. No necesito nada de ti, dijo, plano y definitivo. Solo quiero llevarme a mi hijo a casa. Y tal vez se hubiera salido con la suya, si una invitada cerca de la puerta no hubiera estado ya filmando el intercambio con su teléfono. El vídeo se subió en cuestión de minutos, un clip de 30 segundos titulado, Niña paralítica corre de repente hacia un mecánico. ¿Quién es él? Se movió por los chats privados de la gala como el agua derramada se mueve por un piso de baldosas, rápido, y hacia cada rincón a la vez. Para cuando el teléfono de Camille empezó a vibrar, no había dejado de sonar en casi una década. Primero su consejera general, después su jefa de comunicaciones, sin aliento. Tenemos que controlar esto antes de que un medio real lo tome. No dejes que se vuelva un titular. Camille miró a Warren a través del lobby con una expresión afilada por 3 años de salas de juntas. La mirada de una mujer que asumía, porque era más fácil que la alternativa, que ese hombre había venido esa noche buscando algo, dinero, ventaja, una historia que vender. Warren le devolvió la mirada de la misma forma, endurecido por una versión del mismo miedo. Asumía que ella estaba a segundos de ofrecerle otro cheque para que desapareciera en silencio, tal como alguien ya lo había hecho una vez. Ninguno dijo nada de eso en voz alta. No tenían que hacerlo. Chloe vio a ambos poner la misma expresión al mismo tiempo, y algo en su pequeño pecho se resquebrajó un poco más. Vio el mensaje iluminarse en la pantalla del teléfono de su madre antes de que Camille pudiera voltearlo boca abajo. Contén esto. No dejes que la prensa se acerque. Chloe no dijo nada. Solo guardó esa frase junto con todo lo demás que estaba aprendiendo a cargar sola. Warren salió del hotel con la mano de Calvin en la suya, sus pasos resonando por el lobby, rechazando cada oferta de seguir hablando. Camille llevó a Chloe de vuelta al penthouse en South Lake Union en silencio, las luces de la ciudad deslizándose por las ventanas del auto como algo bajo el agua. Esa noche, cuando el departamento por fin quedó oscuro y en silencio, Chloe se quedó muy quieta bajo las cobijas y contó hasta 200, como solía contar en los simulacros de incendio en la escuela. Pensó en cómo había sonado la voz de su madre por teléfono con el abogado, cuidadosa, cortada, como alguien leyendo instrucciones de una tarjeta en lugar de hablar desde el corazón. Pensó en cómo la mano de Warren tembló apenas al bajarse la manga por segunda vez esa noche. En algún punto entre esos dos pensamientos, tomó una decisión. Se levantó, encontró su abrigo, y se deslizó por el pasillo,
pasando la habitación donde la niñera solía dejar una lámpara encendida. Le pidió al viejo chofer de la familia, el que todavía le daba caramelos a escondidas y la conocía desde antes del incendio, desde cuando aún tenía las dos piernas funcionando y ninguna razón para estudiar muñecas ajenas, que la llevara a un lugar donde su madre nunca la había dejado ir sola. Un taller en Bayard, con las luces todavía encendidas mucho después del cierre, esperando, como esperan las luces de un porche a que un niño por fin vuelva a casa. Lo que fuera que estuviera esperando bajo el zumbido fluorescente de ese taller, estaba a punto de convertir una noche difícil en algo que ninguna de las dos familias podría volver a deshacer. Él le mintió a la cara a una niña de 7 años para proteger a su hijo. Su empresa le pagó a un héroe para que desapareciera y así proteger una marca. Comenta, ¿equipo Warren o equipo Camille? ¿A quién culpas más? El taller olía a aceite de motor y metal frío, el tipo de silencio que solo existe después de que un día largo de trabajo se detiene. Un único tubo fluorescente zumbaba en el techo, parpadeando cada pocos segundos, tal como lo había hecho por años, y que Warren nunca había terminado de arreglar. Siempre había un auto de un cliente pagando antes que sus propios problemas en la fila. Brooks Auto estaba en una calle tranquila de Bayard, entre una lavandería y una tienda que vendía kayaks que nadie compraba en invierno. A esa hora, era el único edificio de la cuadra con las luces encendidas. Warren estaba inclinado sobre un viejo Honda, con media mente todavía en el hotel, repitiendo el momento en que la hija de una desconocida le había agarrado la muñeca frente a 300 personas, cuando escuchó pasos demasiado pequeños y demasiado ligeros para pertenecer a un adulto. Levantó la vista. Chloe estaba parada en la puerta, todavía con su vestido de fiesta, el cabello alborotado por el viaje, las mejillas rosadas por el frío. Su primer instinto fue buscar el teléfono y llamar a Camille. Su segundo instinto, el que lo detuvo en seco, vino de la boca de Chloe antes de que pudiera actuar según el primero. «Dejaste un comentario anónimo bajo la publicación de mi mamá», dijo ella. «¿Lo encontré?» La cuenta se llamaba Solo un mecánico. «¿Fuiste tú?» Warren no respondió. No hacía falta. Su rostro respondió por él, y fue el tipo de respuesta que una persona no puede retirar una vez que sale al aire libre. Se sentó pesadamente en el banco de metal junto a su mesa de trabajo, las manos temblando apenas, de la forma en que tiemblan las manos después de sostener algo pesado durante demasiado tiempo, y por fin poder soltarlo. Porque esto no era solo la historia de un hombre que había salvado a la hija de una desconocida y se había alejado en silencio, satisfecho con nunca ser agradecido. Este era un hombre que había visto a Camille buscándolo, que había leído sus palabras solo, de noche, en su teléfono, y había escrito y borrado 100 respuestas antes de dejar por fin un pequeño comentario anónimo que nadie se suponía que pudiera rastrear hasta él. Él había sabido. Y había elegido, a propósito, seguir escondido. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Chloe, acercándose un paso, la voz temblorosa pero firme por debajo, como un puente que se sacude con el viento sin llegar jamás a caer. Yo te recordaba. Recuerdo esto. Volvió a tocar la cicatriz de su muñeca, más suave esta vez. Warren le contó la verdad, por fin, de la manera sencilla y sin pulir con la que contaba todo. Había pasado manejando frente a esa casa 3 años atrás, de regreso a casa tras un turno tarde, radio baja, pensando en algo tan simple como que cocinarle a Calvin. Entonces vio el humo, espeso y de un color equivocado contra la luz del porche, y después las llamas trepando por la pared del fondo. Luego escuchó a una niña llorando dentro de una casa que no era la suya. No lo pensó, nunca pensaba en momentos así. Pensar era un lujo para después, para la gente que podía alejarse y sentarse con lo que había hecho. Entró por instinto, se quemó gravemente la muñeca y el hombro arrancando el marco de la ventana con las manos desnudas, y recordaba en fragmentos, entregar a una niña pequeña por el hueco y decirle que corriera hacia los vecinos. Después, la noche se volvió borrosa en los bordes, como una fotografía que lleva demasiado tiempo al sol. Perdió el conocimiento entre el jardín y la ambulancia. Cuando despertó 2 días después en el Arborview, con vendas hasta el codo, su recuerdo ya era humo puro, cambiante, imposible de sostener con certeza. Para cuando estuvo bien para pensar con claridad, se había convencido de que no tenía derecho a reclamar un momento que, en la niebla de su recuperación, sentía como si perteneciera a alguien más. A un hombre mejor, tal vez.
Uno que mereciera que le dieran las gracias. Así que desaparecí, dijo. Pensé que era lo más limpio para todos. Fue entonces cuando Calvin apareció en la puerta detrás de Chloe. La había seguido por preocupación en el momento en que notó que faltaba la camioneta de su padre en la entrada. Dijo una sola frase que abriría la noche entera de par en par. Papá guardó algo. Lo escondió bajo el piso. Me dijo que era un recuerdo del que no podía hablar. Warren se quedó muy quieto. Después, lentamente, como un hombre abriendo una puerta que había clavado a propósito, se arrodilló junto a su mesa de trabajo y levantó una tabla suelta del piso. Debajo había una pequeña caja de metal oxidada. Dentro no había dinero ni nada que alguien pudiera esperar. Dentro había una pulsera de dijes de niña, con los eslabones deformados y ennegrecidos en un extremo, y una sola hoja de papel doblada en cuartos tantas veces que los pliegues se habían vuelto suaves como tela. La letra en ella era temblorosa, escrita claramente por alguien acostado en una cama de hospital con un suero pegado con cinta al dorso de la mano. Si todavía estás por ahí, vive una buena vida. No busques a un desconocido. Chloe se quedó mirando la pulsera un largo momento antes de reconocerla. La misma que llevaba puesta la noche del incendio. La que todos habían asumido que se había derretido en algún lugar de los escombros, junto con la mitad de la casa. Sus dedos se quedaron flotando sobre ella, pero no la tocó, de la forma en que uno duda antes de tocar algo que de pronto se siente demasiado importante para ser real. Entonces Chloe presentó una prueba más. Algo que había encontrado enterrado en los archivos de la laptop de su madre mientras nadie miraba. Un contrato escaneado, de 3 años atrás, titulado Reubicación y Asistencia de Confidencialidad, con la firma de Warren al pie, en tinta azul. Warren lo miró un largo momento antes de volver a hablar, con la voz ya áspera y baja. 2 hombres de traje vinieron a verme al Arborview antes de que me quitaran los calmantes, dijo. Dijeron que representaban a tu familia. Nunca dijeron tu nombre, no supe que eras tú hasta esta noche, solo que el apellido en los papeles era Croe. Me dijeron, muy educados, que si alguna vez daba un paso al frente en público, harían que la gente empezara a hacer preguntas sobre un padre viudo, sin esposa, con una casa que casi se quemó alrededor de su hijo. Nunca dijeron la palabra amenaza. No hacía falta. Miró el contrato como si pesara más de lo que un papel debería pesar. Ni siquiera sé si podían haberle hecho algo a Calvin. La corte familiar no se mueve tan fácil, ni con dinero de por medio. Pero yo no tenía un abogado que me lo dijera. Solo tenía una esposa muerta, un hijo de 10 años, y 2 hombres muy seguros de sí mismos. Así que firmé. Tomé el dinero. Desaparecí. No por mí. Por él. Su silencio nunca había sido realmente por vergüenza de lo que había hecho. Había sido por terror a lo que podría perder al reclamarlo. Un hombre que ya había enterrado a una esposa sabía exactamente con qué rapidez una familia podía ser destruida por fuerzas más grandes que él, y cuando 2 desconocidos le ofrecieron una manera fácil de proteger a la única persona que le quedaba, desaparecer se sintió menos como cobardía y más como el único tipo de amor que todavía tenía el poder de dar. El héroe que todos en ese salón querían celebrar, y el padre asustado que había firmado ese contrato en una cama de hospital, habían sido el mismo hombre todo el tiempo. Este era el giro que cambiaba todo lo que la audiencia creía entender. No era un hombre que vendió su silencio por comodidad. Era un padre al que asustaron, en silencio, para que desapareciera. No por Camille misma, que jamás supo su nombre, sino por una máquina que ella construyó y nunca pensó en mirar por dentro, un aparato legal y de manejo de crisis entrenado, mucho antes de ese incendio, para hacer que cualquier verdad incómoda desapareciera en silencio, con o sin su instrucción directa. Porque Camille estaba de pie en la puerta ahora. Había notado que Chloe faltaba de su cama a la 00:30, había rastreado la ubicación de su teléfono con las manos temblando, y había manejado por toda la ciudad, todavía con los tacones de gala puestos, llegando justo a tiempo para escuchar cada palabra. Su rostro se había puesto del color del papel viejo bajo la luz fluorescente del taller. Nunca supe tu nombre, dijo, apenas por encima de un susurro. Publiqué todo eso pidiéndole a Internet que me ayudara a encontrarte. Lo decía en serio. Nunca supe que mi propia gente ya te había encontrado primero, y que te habían pagado para desaparecer antes de que yo tuviera la oportunidad.
El taller quedó en completo silencio. Chloe miró a su madre, después a Warren, y las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente se soltaron. Calvin se quedó congelado, sujetando el borde de la mesa de trabajo como si fuera lo único firme que quedaba en la habitación. Warren no dijo otra palabra. Simplemente buscó su manga y volvió a bajarla, más lento esta vez que nunca antes, como si la cicatriz debajo se hubiera vuelto más pesada con cada hora que había pasado desde el salón de baile. El taller todavía contenía el aliento por la última revelación cuando el teléfono de Camille se iluminó en su mano, vibrando contra su palma como algo vivo. No una sola llamada, una cadena de ellas, una tras otra. Urgentes, del tipo de timbre que solo significa que el suelo se ha movido bajo una empresa mientras su fundadora no estaba mirando. Contestó ahí mismo, de pie, porque ninguna versión de esa noche le dejaba pedir privacidad. La pantalla se llenó con los rostros fríos y compuestos de su presidente de junta y dos de sus mayores inversionistas de serie C, los tres despiertos casi a la 1 de la mañana, lo que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto había viajado ya el vídeo. Detrás de ellos se veía la esquina de un estante de oficina en casa, una taza de café, los muebles ordinarios de vidas a punto de tomar una decisión poco ordinaria sobre la suya. Ya lo habían visto, claro. Un clip granulado de 30 segundos, de una niña paralítica corriendo de repente a los brazos de un desconocido, compartido por cada chat privado de la lista de invitados, capturado en pantalla, reposteado con títulos cada vez más dramáticos. Y la historia detrás del vídeo ya había crecido colmillos. Mecánico héroe silenciado con dinero para proteger la imagen de una fundadora tecnológica. Alguien había desenterrado la vieja publicación borrada de Facebook. Alguien más había conectado el nombre de Warren con Brooks Auto. Ya no era, comprendió Camille con claridad enfermiza, un simple rumor. Era un titular esperando el botón de publicar. El presidente de la Junta no perdió tiempo en cortesías. Si la historia no estaba contenida en 24 horas, le dijeron sin rodeos. Los dos inversionistas más grandes estaban listos para retirar su financiamiento y cortar lazos públicamente. Un imperio construido con una década de jornadas de 18 horas estaba, de pronto, a un mal ciclo de noticias de derrumbarse por un vídeo de 30 segundos que nadie pidió permiso para filmar. Warren se quedó escuchando, brazos cruzados, sin decir nada. Entonces sonó su propio teléfono. Era su abogado, el mismo que lo había ayudado a firmar el acuerdo de confidencialidad 3 años atrás, cuando estaba demasiado agotado por el duelo para leer más allá del número del acuerdo. Su voz era rápida y cortante. Alguien. Su mejor suposición era un miembro de la Junta tratando de adelantarse al escándalo antes de que tocara a Crowe. Neural Systems había reportado de forma anónima el viejo acuerdo al Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Washington, presentando el pago de reubicación como ingresos no declarados y planteando dudas sobre la estabilidad del hogar de Calvin. No se trataba de Calvin en absoluto. Se trataba de hacer que Warren pareciera menos un padre agraviado y más un hombre al que ya le habían pagado una vez para desaparecer, y que ahora buscaba una segunda paga. Desacreditarlo antes de que pudiera hablar con un reportero. La investigación era solo preliminar, dijo el abogado. Cualquier reporte anónimo se registra y se investiga. Eso era rutina, pero la rutina en boca de una trabajadora social y la rutina dentro del pecho de Warren eran dos cosas de tamaños muy distintos. Y todavía había una posibilidad real de un periodo de visitas supervisadas mientras se resolvía todo. Por primera vez desde que Chloe le agarró la muñeca bajo la luz de la calle, un miedo real cruzó el rostro de Warren. No miedo a la pobreza, no miedo al juicio, sino el viejo miedo de perder a su hijo por segunda vez ante un sistema con más poder del que él tenía. Había sentido ese miedo antes, en un pasillo de hospital 3 años atrás, cuando una trabajadora social le hizo preguntas de rutina sobre un padre viudo criando solo a un niño. Se había prometido, ahí mismo, que nunca más dejaría que un papeleo decidiera quién se quedaba con su familia. Ahora estaba de vuelta, con membrete distinto, tocando la misma puerta. Calvin, todavía sosteniendo la llave inglesa que había traído del camión sin darse cuenta, miró a su padre con la quietud particular de un niño que entiende más de lo que los adultos a su alrededor desearían. Chloe vio todo suceder a la vez. Vio temblar la mano de su madre alrededor del teléfono durante la llamada de la Junta. Vio a Warren palidecer leyendo un mensaje de su abogado. Y algo dentro de ella,
ya estirado al límite por una noche que ninguna niña de 7 años debería tener que cargar sola. Finalmente cedió. Ojalá me hubiera muerto en ese incendio, dijo, las palabras rompiéndose a la mitad, en lugar de ver a todos así de asustados por mi culpa. El taller quedó totalmente en silencio. Fue lo más crudo, lo más devastador que nadie en esa habitación había escuchado en toda la noche. Más pesado que la cicatriz, más pesado que el contrato, más pesado que cualquier amenaza de un abogado o un miembro de la Junta. Una niña que alguna vez quedó paralizada, que pasó 3 años aprendiendo a caminar de nuevo, un paso a la vez. Estaba en el taller de un mecánico deseando no haber sobrevivido. Si sobrevivir significaba ver a los adultos a su alrededor romperse así. Durante 3 años, Chloe había cargado un secreto que ningún adulto le pidió jamás cargar. La sensación silenciosa de que estar viva, haber sido rescatada, ser amada por 2 familias ahora colisionando en un pequeño taller, se había vuelto, de alguna manera, una deuda que le debía a todos a su alrededor. Lo que por un segundo terrible sonó como una niña deseando desaparecer era, en realidad, lo opuesto. Una pequeña persona tan llena de amor por su madre y por el hombre que la salvó, que preferiría desaparecer antes que verlos romperse por algo que ella nunca eligió. No estaba pidiendo morir. Estaba pidiendo, en el único lenguaje que una niña de 7 años tiene para algo tan grande, que eso dejara de ser la razón por la que la gente que amaba tenía miedo. Camille se dejó caer de rodillas ahí mismo, sobre el piso de concreto, vestido de gala y todo, y estiró ambas manos hacia su hija. Durante un largo momento, no pudo hablar. Lo que se rompió dentro de ella no fue la llamada de la Junta, ni la amenaza a su empresa, ni siquiera el vídeo viajando más rápido de lo que podía contenerlo. Fue la comprensión repentina y completa de que ella nunca había amenazado personalmente a nadie, y que eso, de alguna manera, era peor, no mejor. 3 años atrás, en la niebla de estar a punto de perder a su hija, le había dicho a su equipo exactamente una cosa: encárguense. Protéjanos, cueste lo que cueste. Nunca preguntó cómo se veía encargarse. Nunca se preguntó por qué su propia búsqueda del héroe anónimo no arrojó nada que sus abogados no hubieran enterrado ya en silencio. Había construido una empresa y una vida sobre el principio de que, si confiaba en su gente para proteger el nombre Chloe, nunca tendría que conocer ella misma el costo de esa protección. De pie ahora en ese taller, con el vestido de gala oscurecido de grasa hasta las rodillas, por fin entendió que no saber nunca la había hecho inocente. Solo había hecho que el silencio fuera más eficiente. Y esa misma maquinaria eficiente que había construido para protegerla sin pedirle jamás que se explicara, acababa de dar la vuelta y buscar otra forma de protegerla de nuevo, tratando de enterrar a Warren por segunda vez antes de que pudiera hablar. Este fue el segundo giro, y cayó más pesado que el primero. No era solo que Warren hubiera sido amenazado en silencio 3 años atrás. Era que la amenaza nunca se fue realmente. Había estado esperando, paciente como un cobrador de deudas, una noche como esta para por fin cobrarse. Warren estaba a punto de perder su taller y a su hijo. Camille estaba a punto de perder la empresa que había construido de la nada. Y Chloe, la única niña que ambas familias habían hecho hasta lo imposible por proteger, estaba en medio de todo, deseando en silencio poder desaparecer para que los demás volvieran a estar a salvo. Nadie se movió por un largo momento. La luz fluorescente mantenía su zumbido constante en el techo, indiferente a todo lo que se deshacía debajo de ella. Calvin, sin decir palabra, estiró la mano y tomó la de Chloe, de la forma en que uno sostiene a alguien parado demasiado cerca de un precipicio. Y en algún lugar de esa quietud, ambos padres, la multimillonaria y el mecánico, la mujer que dirigía salas de juntas y el hombre que dirigía un taller, se miraron por primera vez en toda la noche, no como adversarios, sino como 2 personas que, cada una a su manera separada y desesperada, habían estado tratando de mantener a su hijo a salvo de un mundo que seguía encontrando nuevas formas de amenazarlos. La única pregunta que quedaba de pie en ese taller era si alguno de los 2 todavía tenía el valor de elegirla. Verdad por encima del control, ahora que el costo del silencio por fin había llegado a casa por completo. Warren no miró a Camille cuando por fin habló. Miró a Chloe, que todavía lloraba en silencio contra el hombro de su madre, y su voz salió baja y áspera. Cada palabra puesta con cuidado, como una herramienta de vuelta a su lugar exacto en la mesa de trabajo. Tomé ese dinero hace 3 años porque tenía miedo de perder a mi hijo, dijo. Y ahora, por haberlo tomado,
Estoy a punto de perderlo de todos modos. ¿Ves eso? El silencio no protegió a nadie. Solo retrasó el daño y dejó que creciera más grande en la oscuridad. Camille se arrodilló en el piso de concreto de un taller por primera vez en su vida adulta. El traje gris carbón arruinado. Y no intentó arreglar su postura ni suavizar su voz en algo más compuesto. Dejó que se quedara rota. Estuve mal, dijo. Tenía miedo de perder la empresa. Miedo de que me vieran como la madre que dejó que su hija casi muriera en un incendio mientras estaba a 3 estados, cerrando una ronda de financiamiento. Miedo de que toda la historia que había construido sobre mí misma, capaz, en control, intocable, se derrumbara en público en cuanto la gente supiera que tan cerca estuve de perder lo que de verdad importaba. Así que me quedé callada, y usé tu miedo de perder a Calvin para proteger mi propio miedo de perder todo lo demás. Lo siento. No sé cómo hacer que eso suene más pequeño de lo que es, así que no lo voy a intentar. Se miró las manos, todavía temblando un poco, y añadió, más callada ahora, casi para sí misma. Me dije a mí misma durante 3 años que estaba protegiendo a Chloe al no remover el pasado. Nunca, ni una vez, le pregunté si eso era lo que ella realmente necesitaba. Warren todavía no estaba listo para aceptarlo, y no fingió lo contrario. Negó lentamente con la cabeza. Una disculpa no le devuelve a Calvin 3 años de saber que su padre salvó una vida. No le devuelve a tu hija una infancia sin tener que guardar un secreto sola. Fue Calvin, callado toda la noche, quien finalmente cerró la distancia que ninguno de los adultos parecía capaz de cruzar. Caminó hacia Chloe. Le tomó la mano de la manera sencilla y sin dudar en que lo hacen los niños cuando los adultos han olvidado lo simples que pueden ser algunas cosas, y dijo: No quiero que papá pierda el taller. Y no quiero que tú desees no estar aquí. ¿Podemos simplemente decir la verdad ahora? Toda. 10 años, y había dicho en una sola frase lo que ninguno de los dos padres había logrado decir en toda la noche. Chloe miró sus manos entrelazadas, después miró a Calvin, y por primera vez desde el salón de baile, algo parecido a una sonrisa real le cruzó el rostro. Pequeña, insegura, pero real. El tipo de sonrisa que no viene de que las cosas se vuelvan más fáciles, sino de darse cuenta de que ya no eres el único que carga el peso. Algo en la habitación cambió. Camille y Warren se miraron el uno al otro, realmente se miraron, quizás por primera vez desde la luz de la calle. Por un momento, ninguno de los dos era una fundadora de tecnología ni un mecánico ni un acuerdo de confidencialidad. Eran solo dos padres que habían pasado 3 años, cada uno, aterrados de perder a un hijo, en habitaciones distintas, por incendios distintos, sin darse cuenta jamás de cuánto de ese miedo compartían. Fue entonces cuando los flashes golpearon las ventanas del taller. Un grupo de reporteros locales, avisados por el vídeo viral, junto con 2 miembros de la propia junta de Camille, que habían rastreado su ubicación igual que ella rastreó a su hija, se habían reunido afuera de Brooks Auto. Las cámaras ya grababan. Lo que pasara a continuación no iba a quedarse contenido en ese taller. La historia, de una forma u otra, estaba a punto de escaparse por completo de sus manos. Camille se puso de pie, se limpió la grasa de las rodillas con el dorso de una mano, y miró a Warren y a ambos niños, uno por uno. No quedaba en ella ninguna línea ensayada, ninguna voz de podio, ninguna cadencia practicada. Solo una decisión sencilla, tomada de la forma en que se toman la mayoría de las decisiones reales, en silencio, y de golpe. No voy a contener esto más, dijo. Voy a decir la verdad, aunque me cueste todo lo que he pasado 10 años construyendo. Cada trato que Camille había cerrado, cada crisis que su empresa había sobrevivido, le había enseñado que el control era lo mismo que la seguridad. Que si podía manejar una historia lo bastante bien, nada dentro de ella podría hacerle daño. Parada en ese taller, por fin entendió que la ecuación había estado mal desde el principio. Mientras más fuerte apretaba el control de la historia, más le costaba a la gente que más amaba. Cruzar esa puerta para decir la verdad no era valentía como la reconocería una sala de juntas. Era la primera vez en años que elegía, a propósito, quedarse sin poder. Warren estudió su rostro un largo momento, examinándolo como revisaba una reparación antes de confiar en dejarla salir a la carretera. Lo que haya encontrado ahí debió ser suficiente, porque le dio un pequeño asentimiento. No perdón todavía, no del todo,
pero el primer acuerdo honesto de caminar en la misma dirección. Chloe se limpió el rostro con el dorso de la mano y se enderezó un poco entre los dos, de la forma en que una persona se para cuando por fin ha soltado algo pesado. Miró la puerta del taller, los flashes parpadeando a través del vidrio esmerilado, y a las dos personas que la amaban de dos formas muy distintas y muy imperfectas. Calvin todavía no le había soltado la mano. Afuera, los reporteros seguían esperando, cámaras enfocadas en una puerta de garaje que aún no se abría. Adentro, 4 personas que habían pasado una noche imposible colisionando con 3 años de verdad enterrada estaban de pie juntas, en el zumbido fluorescente, ninguna del todo lista para cruzar esa puerta, pero, por primera vez, tampoco con ganas de huir de ella. Camille buscó la otra mano de Chloe. Warren posó la palma brevemente sobre el hombro de su hijo. Fue un gesto pequeño, del tipo que no aparecería en ningún titular sobre esa noche, pero fue lo primero honesto que cualquiera de los dos padres había hecho desde que la silla de Chloe chocó contra aquella pata de silla en el salón de baile. Fuera lo que fuera que esperara al otro lado de esa puerta, por fin iban a enfrentarlo como el incendio debió haberse enfrentado 3 años antes, juntos, a la luz, sin nada escondido en una caja oxidada bajo las tablas ni enterrado en un contrato que nadie debía leer 2 veces. La puerta del taller crujió cuando Warren buscó la manija. En algún lugar detrás de él, Chloe tomó un respiro que ya no temblaba tanto como los anteriores. Era hora de dejar de proteger la historia que todos habían construido, y empezar a contar la que en verdad era cierta. Chloe se limpió el rostro con el dorso de la mano y tomó un respiro tan profundo que pareció estabilizar toda la habitación a su alrededor. Entonces hizo algo que nadie esperaba, ni siquiera Camille, que había pasado 3 años observando cada sesión de terapia física, anotando cada centímetro de progreso en una carpeta que guardaba en su mesa de noche. Se puso de pie por sí misma. Sin pared, sin silla de ruedas, sin una mano bajo el codo. Con facilidad, como una persona se pone de pie cuando por fin deja de esperar permiso. No corrió hacia Warren, como toda la noche parecía estar construyéndose hacia eso. Caminó, lenta y segura, y tomó su mano en una de las suyas. Después estiró el otro brazo y tomó la mano de su madre, y los jaló a ambos hacia la puerta del taller, hacia las cámaras, hacia los flashes, hacia la verdad que llevaba 3 años esperando ser dicha en voz alta. Chloe se paró frente a los reporteros primero, todavía con su vestido de fiesta arrugado, la barbilla en alto, la voz más firme de lo que nadie tenía derecho a esperar de una niña de 7 años. Este es el hombre que me salvó la noche del incendio, dijo. Se llama Warren Brooks, y ella es mi mamá. Nadie tiene que quedarse callado o asustado por mi culpa nunca más. Cada giro anterior a este, la cicatriz, el contrato oculto, el ultimátum de la Junta, la investigación de custodia, solo había estado llevando hasta aquí. El vídeo que empezó toda la noche fue la chispa. El contrato, la leña. La llamada de la Junta, en medio del miedo de perder a Calvin, el fuego prendiendo por completo. Pero fue este momento, una niña a la que una vez le dijeron que tal vez nunca volvería a caminar, firme sobre sus propios 2 pies, sosteniendo las manos del hombre que la salvó y de la madre que casi dejó que el miedo le costara todo lo que importaba, el que ardió más brillante de todos. Y fue el único momento que nadie en ese taller podría jamás retirar o volver a enterrar en silencio. Camille perdió lo que más temía perder, el control sobre su propia historia. Warren perdió lo que había usado para proteger a su hijo, la seguridad de permanecer invisible. Pero lo que ganaron a cambio, frente a las cámaras, fue más grande que cualquiera de las 2 pérdidas. Chloe ya no tenía que cargar un secreto sola. Calvin ya no tenía que preguntarse si su padre desaparecería, como una vez desapareció la historia del incendio. Y por primera vez en 3 años, nadie en ese taller tenía una cicatriz que esconder bajo una manga. 3 meses después, la gala Segundo Paso regresó al mismo salón dorado del Fairmont Olympic. Esta vez, Camille no abrió con una línea ensayada sobre productos o rondas de financiamiento. Simplemente dijo: el hombre que salvó a mi hija nunca fue anónimo. Se llama Warren Brooks. Y durante 3 años, yo fui la razón por la que nadie lo supo. Warren estaba de pie cerca de la primera fila, una mano en el hombro de Calvin, la otra sosteniendo la de Chloe, alta y firme a su lado. Esta vez no se bajó la manga. La cicatriz de su muñeca captaba las luces del escenario abiertamente, sin esconderse,
Como se ve cualquier vieja herida cuando una persona por fin deja de avergonzarse de haber sobrevivido. Chloe le sonrió hacia arriba, la primera sonrisa de toda la noche que no cargaba el peso de un secreto debajo. La investigación de custodia se cerró en una semana, en silencio, una vez que salió la verdad, y la propia Camille dio una declaración que despejó cada sombra que el viejo contrato había proyectado. Brooks Auto siguió abierto. La junta de Camille, sacudida al principio por los titulares, encontró que la honestidad estabilizaba más de lo que agitaba. Los inversionistas confiaban mucho más en una fundadora que decía la verdad bajo presión que en una que trataba de manejarla. Calvin había empezado a pasar por las oficinas de Crowe algunos sábados, más interesado en el laboratorio de robótica que en cualquier otra cosa, mientras Chloe aprendía reparación básica de motores con Warren, un tornillo a la vez, en el mismo taller donde por fin salió toda la verdad. Esta historia nos recuerda que el silencio, incluso cuando se siente como protección, puede pesar más que la verdad que pretende proteger. Camille creía que quedarse callada 3 años mantendría a su familia a salvo. En cambio, casi le costó a la gente que más amaba. Hizo falta el valor de una niña de 7 años para demostrar que la verdad, por tardía que llegue, es más fuerte que cualquier historia construida para protegerla de ella. La mayoría de nosotros cargamos alguna versión de ese mismo silencio. Algo que hemos querido decir, pero que seguimos posponiendo, diciéndonos que será más fácil después. Rara vez lo es. Si hay alguien en tu vida a quien has estado protegiendo con silencio, esta semana es la semana para cambiar eso. No con un gesto grande, sino algo pequeño y específico. Esta noche, antes de dormir, siéntate en la mesa de la cocina con un café y esa caja de tarjetas en blanco del cajón del closet, las de la farmacia que nunca terminas de usar. Escribe una cosa verdadera que hayas querido decirle a un nieto en Denver al que nunca has agradecido por llamar. Cada domingo, a un vecino que te quitó la nieve todo el invierno sin que se lo pidieras. A una hermana con la que no hablas con claridad desde que murió tu esposo. Después envíala por correo. No un mensaje de texto, una tarjeta de verdad, con estampilla. Una carta que alguien pueda sostener en su propia cocina significa más que palabras que se deslizan por una pantalla y desaparecen. Si es una disculpa lo que cargas, no esperes la frase perfecta. Toma el teléfono y di lo primero honesto que se te venga a la mente. El silencio casi nunca necesita elocuencia para terminar. Solo necesita una voz dispuesta a ir primero. La sanación rara vez llega en un escenario bajo luces brillantes. Llega en pequeños actos de honestidad deliberada. Una tarjeta en la mesa de la cocina en lugar de una despedida ensayada. Una llamada en lugar de otro año esperando el momento correcto. En algún lugar, esta noche, alguien a quien amas sigue esperando a que dejes de protegerlo con silencio. Simplemente, le digas la verdad. Personas reales escribieron estos guiones con pasión y propósito, para inspirar reflexión y cambio. La inteligencia artificial fue solo una herramienta útil que pulió la entrega, asegurando que mensajes profundos pero prácticos sobre el respeto, la redención y la dignidad humana dentro de la familia llegaran a la mayor cantidad de corazones posible.